¿Qué son los actos de habla? La pragmática estudia el uso que hacemos de la lengua cuando nos comunicamos y el efecto que produce en las personas que participan de la comunicación. Los actos de habla fueron descubiertos por el filósofo John Austin. A través de ello podemos halagar, denunciar, mandar, preguntar, prometer. ¿Pero qué son? ¿Cómo los podemos definir? Un acto de habla son enunciados o expresiones que no solo describen la realidad, sino que también la transforman, produciendo acciones y efectos. Es decir, los actos de habla son acciones que pueden hacerse con el lenguaje, al emitir un enunciado, mensaje con un fin comunicativo concreto, es decir, con una intencionalidad, y el oyente lo interpretará produciendo en él un efecto. Entonces decimos que decir algo es realizar algún tipo de acción. Veamos un ejemplo para comprender mejor la idea. Un sacerdote en una iglesia estaba bautizando a un niño, y al echarle agua bendita le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Después de pronunciar, después de verbalizar este enunciado, el niño ya está bautizado. Por lo tanto, la acción de bautizar se concretó. En síntesis, cuando emitimos un mensaje verbal, no solo estamos dando a conocer una información, no solo estamos describiendo la realidad, sino que también podemos intervenir en ella. Dicha intervención, si se produce en un contexto dado y con una intencionalidad definida, recibe el nombre de acto de habla. Cada vez que emitimos y pronunciamos un acto de habla, realizamos al mismo tiempo 3 actos. Y estos son el acto locutivo, que es el mensaje en sí mismo que expresamos, el acto ilocutivo, que es la intencionalidad que tenemos que expresar ese mensaje, y el acto perlocutivo, que es el efecto que vamos a producir en el receptor. ¿Cuál es la función de los actos de habla? En nuestra cotidianidad realizamos una gran cantidad de actos de habla. Su misión es contribuir a la comunicación e interacción social. Los usamos para solicitar información, ofrecerla, disculparse, mandar, convencer, expresar emociones, agrado, desagrado, amenazar, invitar, rogar, etc. Veamos la estructura o niveles del acto de habla. Dijimos que cuando expresamos un mensaje tenemos 3 niveles en ese mensaje, ese acto de habla. El acto locutivo, que es lo que decimos, el mensaje en sí mismo. La fuerza ilocutiva o acto ilocutivo, la intención o finalidad comunicativa. Y el efecto perlocutivo es el efecto que producimos en el receptor. Para entenderlo mejor, veamos ejemplos. Acto locutivo, por ejemplo, una pregunta: préstame tu cuaderno. Puede ser una pregunta, una orden, ¿no? Un ruego: acompáñame al supermercado. Eso es lo que decimos, el mensaje concreto, acto locutivo. Acto ilocutivo es la intención o finalidad, puede ser solicitar, rogar o mandar que le preste el cuaderno, que lo acompañe al súper. Y el efecto o acto perlocutivo es el efecto, es lo que conseguirá del receptor. Puede conseguir lo que pide, conseguirlo parcialmente o obtener una negativa por parte del receptor. Analicemos este otro ejemplo. Pedro, tienes que estudiar para la prueba de inglés. El acto que decimos, el acto locutivo, el mensaje, hay que estudiar. La intención o finalidad, acto ilocutivo, que es dar una orden, estudiar, que Pedro estudie. Y la reacción, es decir, las consecuencias o efecto perlocutivo, es que responda bien la prueba, que estudie Pedro. Si hace caso y lo hace, va a responder bien, y puede ser que Pedro, como reacción, no haga caso y no responda bien. Veamos este otro ejemplo. En la situación 1, el profesor le dice a un alumno: mañana te traigo la prueba. Acto locutivo: mañana te traigo la prueba, el mensaje. Acto ilocutivo: prometer. Y acto perlocutivo: que el profesor se la trae y al otro día y el alumno se queda tranquilo, el efecto. Otra situación 2. El hijo le dice a su padre: por favor, déjame ir a la fiesta.
Acto locutivo, por favor déjame ir a la fiesta, es el mensaje que expresa. El acto ilocutivo es un ruego, rogar. Y el acto perlocutivo, efecto, es que obtenga el permiso y pueda ir a la fiesta, o puede que no lo obtenga. Veamos este otro ejemplo. Marinette le dice a Luis, Luis, necesito que me prestes dinero. Acto locutivo, mensaje. Acto ilocutivo es una solicitud, un pedido, ¿no? Marinette en este caso pide un favor. Por supuesto está que Luis lo acepte o no. Ese sería el acto perlocutivo, el efecto. Que Luis acepte prestarle el dinero, o en este caso puede decirle, bueno, Marinette, en este momento no tengo, pero sí podré para el próximo. Recapitulamos. El acto locutivo es el mensaje que enviamos textualmente. El acto ilocutivo es la intención detrás de nuestro mensaje. Obviamente no la decimos en voz baja la intención, solo la pensamos. Y el acto perlocutivo es la reacción de la persona a la que enviamos o decimos el mensaje. Cómo actúa y responde al escuchar lo que decimos. Es importante tener en cuenta en los actos de habla los verbos que necesitamos para que exista la determinada acción. Estos son llamados verbos performativos. Y algunos de ellos son ordenar, bautizar, prometer, declarar, jurar, etc. Y se caracterizan porque al pronunciarlos se realiza una acción al mismo tiempo. Muchas veces no explicitamos nuestras intenciones directamente, sino que esperamos que nuestro interlocutor las infiera. En este otro caso, vamos a ver que existen actos de habla indirectos. También es importante tener en cuenta que el significado del enunciado no siempre coincide con lo que decimos, con la acción que se efectúa. Por ejemplo, cuando decimos, ¿tienes hora?, le está solicitando a su interlocutor que le informe qué hora es, y no le está preguntando si posee la hora. Retomando el concepto anterior, dice cuando existen dos niveles de significado en los actos de habla. Por un lado está el contenido del enunciado en sí mismo, el mensaje, y por el otro lado la intención comunicativa. Reiteramos que es importante saber que existen dos tipos de actos de habla, directo e indirecto, teniendo en cuenta esa intención comunicativa, si es directa o no. Por ejemplo, en los actos de habla directo se expresa el enunciado y coincide el mensaje con la intención de lo que se quiere. O sea que el acto locutivo y el ilocutivo son el mismo. En cambio, los actos de habla indirectos, lo que se dice, el mensaje, no coincide directamente con la intención. La intención es otra, la finalidad es otra. Por ejemplo, una profesora entra a un curso durante el invierno, es invierno, entra al curso y está todas las ventanas abiertas, prendido un ventilador, y la profesora dice, hace frío esta mañana. La intención de la profesora no es describir el clima, no es directamente eso, sino que lo que pretende es darle una orden al estudiante para que cierre la puerta. Entonces, los actos de habla directos se ejecutan, los actos de habla directos son aquellos que se ejecutan en el mismo momento que se profiere el enunciado, utilizando verbos performativos, que se usan, como dijimos, en presente. Estas frases performativas son consideradas acciones en sí mismas. Por ejemplo, yo te bautizo, yo los declaro marido y mujer, pero que se deben pronunciar teniendo en cuenta un contexto enunciativo. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Si estas palabras son dichas en medio de una clase, María y Pedro, no tiene ningún efecto. Para que esta frase produzca efecto, tiene que ser realizada por una persona que esté habilitada. En este caso las debe pronunciar un sacerdote durante la celebración, no en cualquier instancia, no en cualquier contexto, sino durante la celebración del matrimonio, para que ese acto de habla produzca efecto en ese mismo momento. O sea que sí se tienen que dar ciertas condiciones en algunos tipos de actos de habla. Actos de habla indirecto, dijimos que en ellos no coincide directamente el mensaje en sí mismo con el resultado, la intencionalidad que tiene el emisor.
Normalmente se utilizan para ocultar otro tipo de expresiones o preguntas, peticiones, órdenes, críticas que se realizan. Por ejemplo, un padre le pregunta a su hijo: ¿quieres ir a comprar pan a la esquina? No quiere, o sea, el padre no le está haciendo, o sea, directamente preguntando si quiere. Le está dando una orden, pero en vez de decirle: anda a comprar pan a la esquina, que sería la orden directa, le pregunta: ¿no quieres ir a comprar pan a la esquina? Es una orden indirecta. Hagamos una recapitulación para entenderlo. El acto de habla es directo cuando la intención es explícita. Lo declaro marido y mujer, por ejemplo. O yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O me prestarías 500 pesos. Es indirecto cuando la intención es implícita. ¿No quieres ir a comprar pan?, le dice el padre a su hijo. Hace frío esta mañana, le dice el profesor a los alumnos que tienen todas las ventanas abiertas y es invierno. Clasificación de los tipos de actos de habla. Tenemos los asertivos, son aquellos en los que el hablante afirma o niega algo con diferentes grados de certeza. Se incluyen aquí actos como afirmar, describir, definir, informar y creer. Ejemplo: estoy seguro de que lloverá mañana. El jazz es una música llena de mezclas. Mañana saldrá el sol. Sirven para que el hablante asevere o niegue algo con diversos grados de certeza, como dijimos. Por ejemplo, me saqué una mala calificación al observar un test o una evaluación que nos entrega. Creo que esta noche vendrás. Acto de habla interrogativo. Su propósito es obtener información del receptor. La entonación y el orden de los constituyentes de la oración nos permiten reconocerlo. Felipe viaja en el vuelo de las 6. ¿A ti cómo te gusta el café? Actos de habla directivos. En estos el hablante intenta conseguir que el interlocutor haga algo. Por ejemplo, que realice una acción o deje de hacerla, que responda o se calle, etc. En ellos se usan los verbos imitar, ordenar, preguntar, hacer, etc. Por ejemplo: ven, acércate. Silencio, te he dicho que te calles. ¿Podrías pasarme el lápiz? En este caso la intención no es preguntar, sino que se lo pase directamente. Otro ejemplo de acto directivo: Mafalda, apaga ese televisor, dormí una vez que son las 12, le dice la madre a su hija. A través de estos actos, el hablante trata de lograr que el destinatario realice algo específico, que cumpla una orden. Mamá, yo tengo también un papá, cállate y come. En este caso, cállate y come sería el acto directo. Actos compromisorios. En ellos el hablante se compromete en diferentes grados a realizar una acción o a adoptar una conducta futura determinada. Se incluyen aquí actos como prometer, jurar, garantizar y apostar. Por ejemplo: te prometo que lo haré, juro que vendré, apuesto que no te atreves, hasta que la muerte nos separe. Por medio de estos actos dijimos que el hablante asume una obligación o propósito a cumplir en un futuro. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Te prometo amor eterno. Actos expresivos. En ellos el hablante expresa un estado afectivo, emocional o físico respecto al objeto o asunto de que se habla. Se incluyen aquí actos como saludar, felicitar, quejarse, dar condolencias y agradecer, etc. Me alegra verte, te acompaño en tu pesar, te agradezco lo que haces por el brazo, mi más sentido pésame. Actos declarativos. En estos actos, el emisor busca cambiar una situación de la realidad con su acto de habla. Para ello debe darse en un contexto determinado y quien emite el acto debe tener potestad para hacerlo. Se usan verbos como bautizar, fallar, sancionar, declarar, abrir la sesión, etc. Ejemplo: lo sentencio a 5 años de prisión, le dice un juez en el tribunal a un preso. Yo te bautizo, le dice un sacerdote en una misa de bautismo a un bebé. Los declaro marido y mujer, un sacerdote durante la celebración de un matrimonio. En todo caso, el tipo de un acto de habla depende de la situación comunicativa específica en que se use. De esta manera, un mismo mensaje, por ejemplo, buenos días,
puede corresponder a actos de habla distintos. Por ejemplo, observemos la siguiente situación. La situación comunicativa 1. El profesor entra a la sala y saluda a sus alumnos, sin embargo, nadie le contesta. Entonces, situándose en el centro, reitera en voz más alta, buenos días. En la situación descrita, está claro que la reiteración del mensaje buenos días no tiene la intención de saludarlo simplemente, sino pretende que se modifique la conducta de sus alumnos. Por lo tanto, no se trata de un acto expresivo, sino más bien un acto directivo. Está intentando, en vez de decir directamente, porque no me saluda, lo dice repitiendo el mensaje buenos días. Situación comunicativa 2. Dos amigos se encuentran en la calle tras un largo tiempo sin verse. Buenos días, amigo, ¿cómo has estado? Bien, qué sorpresa más agradable. En este ejemplo, el enunciado buenos días sirve para expresar la alegría por el reencuentro. Como se trata de manifestar sentimientos, podemos afirmar que es un acto de habla expresivo, no es simplemente darle el buenos días. Te propongo las siguientes actividades. Primero, analiza las siguientes situaciones identificando las frases de los actos de habla: el locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Y en segundo lugar, crea 5 ejemplos para cada tipo de acto de habla directo e indirecto. Primer caso, un joven le regala una flor a una niña y le dice, ¿querés ser mi novia? Bueno, le responde. Tenemos que identificar en esta situación en cada uno el acto locutivo, el mensaje dicho, el acto ilocutivo, la intención, y el acto perlocutivo, el efecto. Caso 2. Una niña expresa a su amiga, la que siempre es impuntual, lo siguiente: ¿hasta qué hora crees que te voy a esperar? En este caso también el acto locutivo o mensaje, el acto ilocutivo o intención y el acto perlocutivo. En este caso, la intencionalidad de la amiga no es preguntarle hasta qué hora cree que la va a esperar. La intencionalidad es un acto de habla indirecto, es decirle que debería haber venido más temprano, pero en vez de decírselo directamente, lo expresa con una pregunta. Caso 3. El niño tiene en la mano una prueba en la que ha obtenido un 7. Se la muestra a su mamá, quien le dice, te felicito. Acto locutivo, mensaje, acto ilocutivo, intención, y acto perlocutivo, el efecto que produce en el receptor. Y decir también en todos estos casos cuáles son directos y cuáles son indirectos. Otra actividad propuesta es crear una situación comunicativa, un diálogo, que se utilicen todos los actos de habla que hemos visto en la clase. Realizar un borrador primero en tu cuaderno y luego revísalo con tu profesor. Una vez terminado el diálogo, haz una lectura dramatizada de tu trabajo. Le propongo algunos ejemplos más para que vayan ejercitando y viendo si entendieron el tema. Primer globito. Te recomiendo que tome este jarabe cada 12 horas. ¿Qué tipo de acto de habla es? Tenés los ojos más lindos que vi en mi vida. Es excelente tu trabajo práctico de lengua. Felicitaciones. El auto rojo venía a toda velocidad y cruzó el semáforo en rojo. Oficial. Te prometo, la próxima vez te lo cuento a vos primero.